en el comienzo de la actividad deportiva. Esperando el horario que se produce en este momento. Ya se juega el fútbol, hay alegría. Bienvenidos al tren de las emociones. Estamos en vivo por las pantallas de Tigo Sports para Guaraní General Caballero. En corto Alexis Rodas. Vargas para Marecos, se soltó Marecos, tocó para el medio, intenta Franco, la movió con Chino, la devolvió con Franco, gran acción de Franco, se metió por el medio, generando problemas en espacio reducido, la movieron bien con la pared, vulneraron la defensa, tiro libre de esquina para General Caballero. Y algo tiene Franco, que está siendo el más participativo por el lado de General Caballero. Acá está una muy buena acción individual, la verdad. El día está ideal para acompañarnos por Tigo Sports con este compromiso. A cargar desde la punta derecha, centro arriba de Miller, busca el Chino, cabeceó Martínez. Herbio se la queda abajo, se atenuó la fuerza del esférico y eso le convino al arquero de Guaraní. Desde atrás va saliendo la Borique. Hasta un costado a Santa Cruz, centro al área, busca General, quedó suelta para Jiménez el remate, tapadón de Servio, quedó el rebote y Servio se la vuelve a quedar. Omar Jiménez y una bomba que no explota dentro del arco porque puso resistencia el arquero de Guaraní. Buena intervención de Servio y no solo en la primera sino también en la segunda porque su reacción fue muy rápida, se pudo reponer, ponerse de pie. Más te conectás, más creces, todo contigo te conviene, más presenta el comentario del partido cuando aquí va el centro cerrado al área, Alcaraz, tapó Arévalos, abajo seguro y en dos tiempos recibe aplausos Arévalos que se queda con la pelota, el centro con mucho veneno hizo daño de Martínez, Alcaraz lo tuvo dentro del área. Y en la previa del partido veníamos diciendo que el pelotazo iba a ser un factor clave cuando estamos hablando de una cancha rápida. Sale Guaraní por el costado izquierdo, mete Richard Prieto, intenta sacar ventaja y lo consigue. Gran acción de Prieto y por el otro lado tiene compañía Prieto a ver si la puede cruzar. Metió al vacío para Adrián, Alcaraz, salió Arévalos con lo justo abajo, la sacó lateral que corresponde a Guaraní. Y con lo justo y tremenda la reacción de entonces el arquero. Se viene el centro de Prieto, le entró de zurda, se va abriendo, saltó y ganó Walter y pasa raspando el palo derecho. Cerca, muy cerca, demasiado cerca el primero. Lo tuvo Walter González, Carlos. Y su primer contacto importante con el balón en este segundo tiempo termina siendo sumamente trascendental. A cargar, a buscar por lo alto. A buscar por arriba Guaraní, salvo que haya una preparada en corto. Mansur espera, pasó Prieto, amagó primero. Ahora sí la carga de Mansur picante contra el área. Walter se la lleva por delante, aunque no la puede impactar y se lamenta. Arévalos se queda con la pelota. La tiene, lo persigue la marca, el doblaje en la marca. No tiene efecto porque giró bien Alcaraz y soltó al vacío. Era buena, era picante al segundo palo para Walter. La sacó Fernández, le quedó Alcaraz, metió para el medio. Prieto y el remate al arco. Abajo tapó a Arévalos, increíble pero cierto en zona central. Le dieron tiempo y espacio, le quedó para su perfil. Sacudió Richard Prieto. Bueno el disparo y también terminó complicando y exigiendo sobre todo a Arévalos porque la pelota terminó botando justo antes. La saca Riveros, Charpentier la dejó correr. Esta es buena para Guaraní. Va Alcaraz por el costado izquierdo. Se mete al área Adrián, busca compañía. Adrián Alcaraz, le pegó al arco. Se perdió afuera directamente el tiro de Alcaraz. Tenía compañía interior, se le obnubiló la resolución a Alcaraz y decidió en la individual. Se le fue afuera Miranda. Apostó por la individual y tal vez mucho no se le pueda cuestionar porque tenía el ángulo como para intentar el disparo. Pelea Charpentier, la rebotó. Cierra la defensa y termina sacándola del fondo. General Caballero. El árbitro ya está cobrando. Posibilidad de salida para General Caballero en el cierre del partido, Miranda. Y probablemente haya sido la última acción de este partido. Y no queda lugar para más. Es el final del partido. No se movió el cero desde el principio y hasta el fin. Esto es un empate. Un empate muy crudo, 0-0 entre Guaraní y General Caballero en Dos Bocas.